Libres de Mentes, un podcast donde se abordarán temas relacionados a la salud mental y farmacodependencia de niños, adolescentes y jóvenes, realizado por la IPS Niños de Papel. Bueno, les damos un saludo a quienes se conectan a este podcast Libres de Mentes de la Asociación Niños de Papel en Spotify. Y en este día tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Natalie Erazo Hernández, psicóloga clínica de la Asociación Niños de Papel Regional Cartagena, quien cuenta con más de 10 años de experiencia y nos va a hablar hoy sobre un tema muy sonado últimamente. Pues hablamos mucho de generación de cristal y demás respecto pues al manejo de la tolerancia de la frustración, principalmente en menores, pero principalmente en adolescentes. Entonces la doctora, con sus 10 años de experiencia y con toda la autoridad que tiene para tratar este tema, y además siendo especialista en niños y adolescentes por el trabajo que viene realizando desde Niños de Papel en la regional, queremos que hoy en este episodio del podcast Libres de Mentes nos hable sobre la tolerancia a la frustración en adolescentes. Doctora, bienvenida a este espacio que abrió Niños de Papel para sus usuarios y también para toda la población interesada en estos temas de salud mental. Bueno, muchas gracias por la invitación, agradecida porque estos espacios nos permiten tener, digamos, que ese contacto en los chicos, en las familias, y es un espacio también para aprender sobre esto que hoy día nos toca, y que es una problemática que está cogiendo, digamos que mucho bagaje dentro de la sociedad y dentro de las familias, y en especial entre los niños y adolescentes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por este espacio. Entonces, iniciemos con la primera pregunta. Ya lo hemos mencionado varias veces, la tolerancia a la frustración, pero de pronto para quienes no manejan el término, ¿qué es la tolerancia a la frustración, doctora Natalie? La tolerancia a la frustración es esa capacidad que tenemos los seres humanos para afrontar situaciones que nos generan algún desafío o que nos genera algún nivel de estrés, por decirlo de alguna forma. Es lo que nos hace de alguna u otra manera realizar o desarrollar las actividades que se nos presentan del día a día sin perder el control o desanimarnos. Recordemos que la frustración es un sentimiento con el que todas las personas debemos lidiar, y que nos ayuda dentro de nuestros proyectos profesionales, académicos, personales, y que nos permite aprender de los errores y de una manera trabajar un poco en la resiliencia, que es esa capacidad de aprender y transformar experiencias en algo más positivo o algo más favorable. Es decir, que según lo que usted nos explica, doctora, entonces la frustración es algo necesario para el ser humano, así como se dice del miedo, por ejemplo, que el miedo de pronto es un poco necesario para protegernos del peligro, de como generar alertas. Es decir, la frustración también es necesaria para todos. Claro, la frustración, al igual que todas las emociones, son necesarias. Lo que ocurre es que cuando no se le da el manejo adecuado, es decir, cuando nos hace perder el control, es cuando vienen los problemas, pero realmente es algo necesario porque de alguna forma se convierte incluso en un mecanismo de defensa para nosotros poder afrontar aquellas situaciones que se nos pueden generar en el día a día, que algunas pueden ser incluso más llamativas que otras, pero que al final nos generan
un desequilibrio, ¿sí? O sea, nos desestabiliza por momentos y es lo que nos permite, pues, arreglar, es lo que nos permite modificar, es lo que nos permite aprender del error, pues, para finalmente no cometerlo una y otra vez. Ok, doctora, perfecto. Bueno, respecto ya está claro un poco, como lo habíamos dicho, que es la tolerancia a la frustración. Se han presentado, por lo menos en la ciudad de Cartagena, algunos casos relacionados con menores que por lo menos los regañan, les hacen un llamado de atención, y estos chicos, sobre todo adolescentes, la forma como reaccionan ellos es yéndose de la casa. Incluso con muchos se han logrado incluso activar alertas como desaparecidos, porque son varios días sus padres sin saber de ellos, sin tener un reporte, salen del colegio, se van incluso de la ciudad o se desaparecen, se van donde amigos, y es como un acto de rebeldía porque les quitaron el teléfono o les llamaron la atención. ¿Cómo se puede proceder? Usted como psicóloga, como experta, ¿qué opinión le merecen estos casos que están ocurriendo hoy en día? Y si esta generación, estos tiempos en particular que estamos viviendo, que es como la era digital, tantas cosas, el auge de las IAs, de las redes sociales, y esto está teniendo como cierta injerencia en lo que es la tolerancia a la frustración. Claro, mira, es importante aclarar que esto de la frustración y de la tolerancia a ella parte desde los primeros años de vida, ¿sí? Desde lo que en los primeros años se les empiezan a generar a los chicos, desde la posibilidad de validar o invalidar sus emociones, de querer quizás o de no tener la facultad o la intuición de poder, digamos que, generar en ellos procesos de aprendizaje básicos para que en la medida en que vayan desarrollándose emocionalmente, cognitivamente, neuronalmente, neurológicamente, puedan tener finalmente esto de tolerar. Por eso la frustración dentro de las primeras etapas de desarrollo es fundamental, porque finalmente se van a ver reflejados dentro de la adolescencia y obviamente en la etapa de adultez. Revisando un poco lo que hoy día tenemos, los avances tecnológicos, por ejemplo, el uso desmedido de los aparatos, de las redes, han sido uno de los indicadores, digamos que fundamentales en todo esto. Y es algo a lo que se le puede dar manejo desde la medida en que soy capaz de darle un uso adecuado a las redes o al celular e invertir más tiempo en temas de calidad, ¿sí? Porque incluso hoy día encontramos que nuestros adolescentes, si bien es cierto, pueden tener una interacción física, dentro de esa interacción física está el uso del celular. Entonces, están reunidos y finalmente la comunicación que tienen no es directa, sino a través del celular. Entonces se empiezan a generar toda una serie de, digamos que, dependencias, de hábitos en el uso de ellos, y cuando no se tiene un control o cuando se pierde el control es cuando vienen todas estas conductas, ¿verdad?, de riesgo que has mencionado, como la evasión del hogar, los gestos incluso autolíticos, todo este desajuste emocional, esta carga de ansiedad que, por ejemplo, se puede generar ante privar el uso de un celular. Entonces, digamos que sí, es una situación que hoy día ha afectado, ¿verdad?, a los adolescentes, pero que aún así se les puede dar un manejo adecuado
en la medida en que somos capaces de establecer límites. Por eso los límites son importantes desde los primeros años de vida, como lo mencionaba hace un momento. Otros factores que de pronto influyen en que hoy día se genere todos estos comportamientos en nuestros adolescentes e incluso niños también, es, digamos que el tipo de protección que se da dentro del mismo hogar. Es lo que conocemos como la sobreprotección. ¿Y por qué se da la sobreprotección? Porque normalmente hay un miedo, ¿verdad? Un miedo a que los chicos carezcan, un miedo incluso a que puedan, digamos que afectar negativamente pues la socialización. Entonces encontramos, por ejemplo, papitos, que para que el niño no regule su emoción, lo que hacemos es entregarle el celular. Entonces, claro, ahí viene toda una ola de situaciones que es lo que hoy día vemos finalmente en los niños. Entonces, claro, para que él no carezca de nada, entonces yo le doy todo. Entonces, darle todo también hace que se desencadene pues todo este tipo de situaciones. Entonces es algo que no es un solo factor, sino que son situaciones multifactoriales las que desencadenan todo esto. Ante esto, doctora, me surge una duda, una pregunta. ¿Estamos entonces ante una generación más susceptible a no aceptar la corrección? Sí, claro. Estamos ante una generación susceptible a esto, por lo que ya te he mencionado, por digamos que ese miedo o esa dificultad que hay dentro del manejo de las primeras frustraciones que se puedan generar en nuestros niños, ¿sí? Y obviamente todo lo que abarca todo este proceso tecnológico hace que de alguna u otra manera se vean susceptibles a esto o vulnerables a esto. Incluso recordemos que la etapa de desarrollo, la misma adolescencia trae consigo muchos cambios, y si a eso le sumamos otros elementos externos, pues va a ser un poco más difícil, pero es algo que sí se puede manejar, es algo que sí se puede regular. Bueno, precisamente hablando de eso que usted dice que sí se puede, o sea que sí hay como esperanza de que no es que sea una generación bien difícil e inmanejable, sino que hay formas de hacerlo. Vamos a darle como unas cuantas sugerencias a los padres de familia, y no solo a los padres de familia, también a los tutores, los acudientes, los docentes. A veces no siempre el que está bajo el cuidado del joven no es la mamita o el papito porque están trabajando, sino que es la abuela, la tía, la señora pues que colabora con las cosas de la casa, o una niñera. Entonces, ¿qué consejo podemos darle a estos padres o tutores en el caso de menores, específicamente en adolescentes que hoy día manejan una baja tolerancia a la frustración? ¿Cómo darle manejo? Mira, uno de los elementos claves para ayudar en todo este proceso es aprender a tener espacios de escucha activa. En esos espacios de escucha activa con los chicos se requiere de enseñarles y permitirles validar sus emociones. Cuando un chico trata de expresar lo que siente, lo que piensa, y se le es frustrado, es decir, se le es invalidado lo que quiere hacer, lo que quiere expresar, pues realmente no estamos ayudando, ¿ya? Entonces, uno de los elementos importantes para todos es que cuando un chico sienta la necesidad de hablar sobre algo, se le permita, ¿sí? Se le sea escuchado. Se le indique que, bueno, que las emociones son parte de nosotros y que no está mal sentirse frustrado, ¿sí? Eso para mí es uno de los pilares en el manejo para estos chicos y adolescentes que hoy día carecen de eso, porque, bueno, encontramos que quizás
La mayoría, pues los papitos trabajan todo el día, o si mamita está en casa tiene que estar pendiente a otras cosas. Entonces, claro, ellos antes de expresar, lo que hacen es callar, lo que hacen es tener conductas evitativas, y finalmente por la etapa de desarrollo en la que están, cuentan con débiles estrategias de afrontamiento, que es lo que hace que actúen de forma desmedida sobre lo que les está pasando. Entonces es importante abrir espacios de escuchas, generar en ellos esos espacios van a ser fundamentales para que esto se trate de manejar de forma diferente, ¿no? Excelente, doctora. Muy bien, pues son consejos que no vienen de pronto de la amiga o de la profesora que opina tal cosa, sino pues de un experto en temas de salud mental, como son todos los que hemos traído aquí a este espacio Libres de Mente, que tiene la Asociación Niños de Papel en Spotify, un espacio abierto donde sus profesionales comparten todos sus conocimientos respecto a estos temas de salud mental para niños y adolescentes, y que son tan pertinentes en esta época. Pues ya para cerrar, inicialmente este consejo era pues para los padres de familia. Ahora, ¿qué le podemos decir a los adolescentes en estos casos, cuando se presentan ante un caso de un regaño, un llamado a atención, y yo soy un adolescente con baja tolerancia a la frustración? ¿Cómo puedo darle manejo? Para estos adolescentes, digamos que tienen estas dificultades, la recomendación es uno, aprender a detener, es decir, justo en ese momento de la frustración, generar un espacio para poner en práctica técnicas como la respiración profunda, el tener un espacio consigo mismo, el pedir ayuda es clave, el pedir ayuda es fundamental, porque de alguna manera es la que les va a permitir saber si lo que está pensando o lo que se pretende hacer pone en riesgo su vida. Entonces, generar o buscar la manera de encontrar, digamos, que esa red con la que cuenta y con la que ellos se sienten seguros para poder abrir esos espacios de expresar dicha emoción. Una de las cosas que los va a ayudar a fortalecer todo esto es, digamos, que trabajar mucho en el autoconcepto, trabajar en el autoestima, en la autonomía, en saber, digamos, que no es mal sentirse frustrado, sino saber cómo lo voy a manejar o cómo lo voy a regular de tal manera que no se vea expuesta mi vida, ¿ya? Entonces, el pedir ayuda es clave, el aprender sobre recursos para yo saber manejarme en ese momento. Uno de los pilares son las técnicas de respiración. Y yo siempre a los jóvenes les digo, no tengan miedo pedir ayuda, no tengan miedo buscar ese espacio para poder exteriorizar lo que se piensa, ¿sí? Son momentos que vivimos todos, en algún momento nos hemos sentido frustrados, incluso hemos sentido que hemos podido perder el control, pero el tener esa, digamos que esa capacidad de detenernos sin pensar un momento en lo que podría pasar, es decir, en las consecuencias de mis actos, y lo que de alguna manera también ayudaría a detener todo esto que hoy día estamos viendo en los adolescentes. Perfecto, doctora. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por toda su sabiduría, por todos sus conocimientos, no solo pues de estudio, sino también pues basado en la experiencia de los casos que se atienden diariamente en Asociación Niños de Papel Regional Cartagena. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para padres de familia, para los mismos adolescentes, para los tutores, porque como digo, no siempre es el padre de familia, a veces también están otras personas implicadas en la crianza. Entonces, muchas gracias. Con las escuelas, los docentes también juegan un papel importante en eso.
Así es, incluso uno de los últimos casos que hemos conocido de este tipo fue a raíz de un llamado de atención de un docente en el colegio que quitaron un celular, y esto generó en el chico mucha frustración. Además, el tema por lo menos del teléfono, que este ya será tema de un próximo, del celular, que ya será tema de un próximo podcast de Libres de Mente. El tema, pues quitarles ahora mismo el teléfono pareciera que fuera como quitarles el alma, ¿no? Pues, se entra en una desesperación, eso es una fobia que incluso tiene nombre, y bueno, se entra en una depresión, en una desesperación, depresión, ansiedad de quitarles el teléfono. Entonces fue a raíz de un caso precisamente aquí en Cartagena que causó en el joven gran conmoción, al punto que se fue de la ciudad y bueno, estaba reportado como desaparecido en un contexto donde hemos tenido varias desapariciones de jóvenes aquí en la ciudad, lo que genera aún más preocupación. Entonces ese fue como un poco la razón por la que hoy, como autoridad en el tema de salud mental en niños y adolescentes, quisimos tratar este tema. Muchísimas gracias, doctora Natalie Erazo, psicóloga clínica de Asociación Niños de Papel, por acompañarnos en este espacio en el día de hoy. Esperamos pues tenerla como invitada en este podcast en muchas otras emisiones más. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedo atenta. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Vigilado Supersalud.